Dios les bendiga. Vamos a mantener la Biblia abierta. Yo con las alabanzas y con la lectura ya lo daba por predicado. Porque dijo hasta amén, a Él sea toda la gloria, amén. Pues vamos a ver un poco más de Pablo, porque pienso y siento que habla mucho todo lo que él pasó, porque cada uno de nosotros también venimos de un contexto diferente, pero siempre fuera del Señor, porque si hemos nacido del Señor, aún así los hogares que tienen hijos y han crecido en la iglesia, siempre lo han dicho los pastores, Dios no es abuelo de nadie, Él es padre, ¿vale? Los hijos también tienen que tener ese momento, un encuentro con el Señor. Y es así como titula este mensaje, un encuentro con Jesús. Hemos leído ahora el ministerio de Pablo y él decía unas cosas. En el versículo 13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui reconciliado a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Muchas veces puede ocurrir esto, aún estando en la iglesia, simplemente por estas dos cosas, y la palabra lo dice, por no tener conocimiento, perece el pueblo. Es necesario que usted aprenda a hablar. Mi hermano, con un mensaje a la semana o con dos que tenemos aquí día jueves y día domingo, no basta. Porque yo sé que con esos alimentos en la semana no sobrevivirías. Amén. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a comer, ¿vale? Aprendan. Yo sé que tenemos Biblias en casa, cada uno podemos meditar, aunque sea un versículo. Y ese versículo yo sé que te va a llevar a un pasaje, porque si no, no te enteras de nada. Entonces, es necesario meditar en el Señor, amén. Me gustaría que abramos nuestra Biblia en Hechos 9, y ahí es donde nos cuenta un poco más la conversión de Pablo, y yo lo he titulado Un encuentro con Jesús. Los primeros versículos nos va diciendo unas cosas similares a la lectura anterior. Dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Estamos Hechos 9, de aquí no nos vamos a mover. ¿Y quién era Pablo? Diría alguno. Pablo ha sido alguien muy importante en la fe, por eso ha quedado registrado en la Biblia. Ha sido el mayor, bueno, por no decir él, uno de los mayores teólogos y escritores de la Biblia también, porque tiene muchísimas cartas, 13 si no me equivoco, en el Nuevo Testamento, y solamente el Pentateuco estuviera casi junto con él. Pablo era un hombre preparado, Saulo para entonces, Saulo de Tarso era un hombre preparado, él mismo lo va a narrar su historia. Gracias, hermana. En Filipenses 3 tiene una historia muy buena que él dice, ¿cómo? Yo soy circuncidado al octavo día, soy hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, y él mismo se da a conocer como fariseo de fariseos. Esto era un maestro de la ley y además estaba educado bajo los pies y la enseñanza de un grande maestro. No sé en este tiempo qué podríamos poner, una universidad muy importante como Harvard. Entonces cualquiera que le venía a él decía, ¿cómo? ¿Qué? ¿Me hablas a mí? Él era maestro, estaba instruido. Y hay escritos que dicen que puede que tenga la edad de Cristo. O sea, hasta esa edad, claro que ha adquirido conocimiento. Claro que sí, porque con 22 años eres profesional, si te has aplicado todos los años. Con 17 años se sale bachiller, póngale 18, añada 5 más. 22, 23 años tienes una licenciatura. ¿Quieres hacer algo más? Puedes sacarte tu maestría. Con 33 años, algo más habrá hecho él. Entonces, él sí que tenía estudios, él había estudiado muchísimo. Y él se ponía, por el mismo celo que tenía la ley, dice que se ponía a perseguir a los cristianos. ¿Por qué?
porque había surgido, porque Cristo había llegado con una noticia, con una buena noticia de que ellos podrían ser salvos a través de Él. Para Él era chocante porque antiguamente creían ellos en los sacrificios, tenían que respetar la ley y era un pueblo, el pueblo de Israel, un pueblo como cualquiera de nosotros, el carácter de cualquiera de nosotros, nuestra vida. Si miramos un poco para atrás, tú dices, uy, las cosas que he hecho, ¿no? y los errores que has cometido aún sabiéndolo. Entonces, el pueblo de Israel vivía en un contexto idólatra, tenían tendencia a volver siempre a otros dioses. Han intentado mucho, el Señor mandó profetas, mandó sacerdotes, mandó gente ungida para aquel tiempo y aún así el pueblo del Señor se rehusaba a hacer la voluntad de Dios. Claro que había muchísimas religiones, dice en aquel tiempo. Por poner solamente en contexto, voy a decir algunas. Estaban los fariseos, saduceos, esenios, celotes, sacerdotes y levitas, escribas, los ancianos. O sea, era un pueblo dividido. Mi hermano, donde el pueblo está dividido, aunque sea una potencia, no llegará lejos. Pero donde hay unidad y no tengan nada, ni económica ni nada, un pueblo unido prevalece. Eso es lo que intentaba hacer el Señor, quería reunirlos a ellos, pero ellos no se dejaban tratar con Él. Pues salieron muchos grupos creyendo en lo que pensaban. En ese entonces llegó Jesús a predicar. Y claro, para los que entendían la ley seguramente decían, otro más, otra secta más. Y Saulo quería ir en contra de él por su celo, y lo dice en Timoteo, por ignorancia lo hice, por ignorancia dice, pero luego su encuentro ha de ser muy bonito. Él luego narra que él ha tenido un encuentro con el Señor, un encuentro maravilloso. Dice que le rodeó una luz, a ver, espérense. Vamos a leer desde el 3. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hasta este entonces, Saulo seguía siendo el perseguidor, aquel hombre que tenía tanta preparación, pero que no era suficiente para el Señor. Hermano, el mucho conocimiento muchas veces dice la palabra que envanece, pero el Espíritu vivifica. Él necesitaba saber, él necesitaba este encuentro, hasta que dice que él pidiendo unas cartas, pidió, porque él era un hombre que conocía, ¿vale? Él tenía influencias. Para que no crezca más esta secta, según él, pidió cartas para ir a oprimir a todo aquel que estaba creyendo en Jesús. Entonces el Señor tuvo que hacer algo maravilloso. Este encuentro que él tuvo con el Señor, lo has tenido que tener tú, lo hemos tenido todos los que un día hemos entregado al Señor nuestro corazón, porque ese día marca tu historia en un antes y un después. Dice el 5, 9:5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Una vez lo dijo el pastor Andrés y yo lo busqué. Y esto es la coz del caballo y un aguijón. No, es que es imposible de imaginarse. ¿Cómo te puedes estampar contra un aguijón? Eso es de locos, ¿verdad? Sabes que te vas a hacer daño. Le dice,
yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice que él por el camino yendo Saulo de Tarso se encontró con una luz resplandeciente que le dejó totalmente ciego. Y él en esa oscuridad pregunta, ¿quién eres? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero él no estaba persiguiendo a Jesús, él estaba persiguiendo a los cristianos, a los que habían creído en él. Pero qué bueno es el Señor que Él sale en nuestra defensa. Mi hermano, en este versículo yo te animo, deteniéndome aquí en el 5, el Señor es fiel, de Él es la venganza, de Él es todo. Tú sigue amando al Señor. Si por causa del Señor tienes dificultades, tranquilo, el Señor está ahí y Él sale en nuestro respaldo. Amén. Y dice el 6, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es como, yo no puedo describir esto, porque en mi vida misma no ha sido así. Que se te aparece una luz, te dice yo soy el Señor, y enseguida reacciona, ¿qué quieres que haga, Señor? Nosotros llevamos años en el Evangelio y yo no quiero por señalar a nadie, sino analice cada uno su vida como yo lo hice. ¿Cuántos años llevamos al Señor y el Señor hablándonos y no sabemos lo que Él quiere con nosotros? Él inmediatamente le preguntó, Señor, ¿qué quieres? Y le reconoce como Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y luego Él le dará instrucciones para ir. Yo meditando decía, Señor, ¿por qué tuvo que quedarse ciego? Y quedó 3 días ciego. Ahora aquel varón que perseguía con tanta fuerza al pueblo cristiano, aquel que estaba dispuesto inclusive a matarlos, a castigarlos, a meterlos en la cárcel, y lo dice los primeros versículos, el primero, respirando aún amenazas de muerte. ¿Cómo respira uno que está enfadado? Es que no se puede ni aguantar. Como un toro bravo, ¿verdad? Dice así, respirando amenazas de muerte. Entonces, usted ponga en escena esto. Un hombre bravo queriendo ir a castigar a todo aquel que cree en el Señor. Y ahora, de repente le sale un resplandor de luz y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él entiende, porque conocía la palabra del Señor. Los nombres cuando se repiten, sabían que era la voz divina. Saulo, Saulo. Yo creo que cuando él escuchó 2 veces su voz, él ya lo sabía de quién era, porque él era alguien que había estudiado la ley. Cuando se repetían las palabras antiguamente, el nombre era el Señor. Y él le dice inmediatamente, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero no ha tenido que ocurrir esto porque él andaba bien, ¿no? Sino al contrario, porque Jesús quería cambiar. Jesús quiere tener un encuentro con nosotros. Y yo preguntaba, Señor, pero es que yo tuve un encuentro y me acordaba de cómo me convertí al Señor. Y él me dijo algo que me quedé con esta palabra horas. Todos los días tenemos que conocerle al Señor. Las glorias pasadas no nos sirven para hoy. El maná que les daba de comer al pueblo hebreo era para el día, no era para que lo guardasen. Cada día tenemos que despertar. Señor, gracias por este día. Cada día vivir como un hombre nuevo. Y yo decía, pero es que tengo que recibir al Señor en mi corazón. Y yo andaba como Nicodemo, ¿cómo debo hacer esto? No, simplemente viviendo, teniendo latente estas cosas. Porque la sangre que hemos cantado, la última alabanza que cantamos, Él derramó la sangre en la cruz y esa sangre aún habla. Aún, yo escuché cantar a alguien, esa sangre aún está caliente. Yo no sé si ustedes han visto a morir algún animalito.
Y es la escena más terrible cuando empieza a desangrar, ¿vale? Y te da mucha cosa. Yo cuando canto esto, yo me imagino al Señor en ese momento y yo lo vivo. Por eso disfruto de la alabanza, porque no quiero que nadie me quite ese momento, porque yo estoy adorando a mi Señor. Yo sé el trabajo que Él hizo. Yo sé lo que Él tuvo que pasar para podernos dar a nosotros la salvación y ese derecho de venir al Padre y que nosotros no hagamos nada más que obedecerle. El Señor le dejó ciego por 3 días. Entonces, en esa oscuridad, Él pudo meditar. Él pudo ver. Él pudo empezar a ver las cosas de diferente manera. Los ojos son importantes, hermano, en nuestra vida física. Sin los ojos no se puede trabajar, ¿verdad? De hecho, aquí hay una asociación, la 11. Si uno está en esta situación, puede ir ahí. Los ojos son vital e importante para cada uno de nosotros. Por lo mismo, son los ojos los que nos llevan a hacer tantas cosas. Por los ojos entra el alimento. Cuando tú lo miras, algo que te gusta, entra por los ojos, ¿verdad? Y más si lo llegas a oler. Por los ojos, dice, había un ejemplo que yo les hablé hace un tiempo atrás a los jóvenes. Cayó un gran hombre. Jóvenes, ¿recuerdan a alguien que cayó por los ojos y terminó sin los ojos? Sí, por los ojos. Los ojos son algo que tan necesario para nosotros, pero que también tenemos que aprender a dominarlos, porque aunque tengamos instrucciones como aquel varón Sansón, aunque tu vida haya sido desde pequeño instruida, porque él estaba instruido por un mismo ángel, le dijo a su madre, mira esto y esto y esto no debe comer tu hijo y no debe hacer. Aún así, él pecaba una y otra vez, repetía tantas veces que él no se dio cuenta cuando Dios se había apartado de él. Bueno, qué triste, ¿no? Esa historia es muy triste porque ni siquiera darte cuenta que Dios ya no está contigo. A ver, yo me doy cuenta cuando mi esposo se va a trabajar en la mañana. Uno se da cuenta cuando no está su hijo a su lado. ¿Cómo es que no nos damos cuenta aquel que nos ama tanto? Es que ya hemos llegado a un punto en nuestro corazón de enfriarnos y ya no de oír la voz del Señor. Y esto es progresivo. Por eso es mejor evitar estas cosas y no caer en esto, porque ha de ser un mal que no se podrá curar fácilmente. Entonces el Señor dice que lo sacó de camino a Damasco, se le apareció a Saulo y lo dejó ciego. Ahora aquel hombre que respiraba amenazas de muerte, ahora queda indefenso. ¿Cómo queda un ciego? Queda dependiendo de alguien que le lleve. Y era así, le llevó sus compañeros, tuvieron que manejarlo, llevarlo hasta Damasco, y ahí le dice porque el Señor siempre tiene a alguien preparado. Ahí tenía un hijo que se llamaba Ananías y le dice, Ananías, ve, Saulo está por ahí, en la calle a la derecha, ponle las manos y que recobre la vista. Todos los judíos, los de Israel, habían huido de Saulo en ese momento. Dice que este Ananías, recordando él, le dijo, Señor, ¿cómo me mandas a hacer esto? Si yo sé quién es Saulo, él nos está buscando para matarnos. ¿Cómo quieres que yo vaya ahí? Entonces el Señor le dice, ve, obedece. Además él, escogido, es un instrumento escogido y le va a ser duro estar en mi camino. Esto es parafraseado, ustedes pueden continuar leyendo todo el 9. Le dice, será duro su camino,
será difícil su camino, y así mismo lo va a hacer. Entonces Ananías va, y es lo que el fruto del Espíritu. ¿Qué tenemos que tener? Ayúdenme, si alguno recuerda cuál es el fruto, no digo el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este tenía amor, obedecía al Señor y con todo su temor. Si tú te pones a pensar y el Señor te llama a hacer algo difícil, como le estaba llamando a él, hay que ser obediente, demasiado obediente. Yo sé que cada uno de nosotros diríamos: Señor, ¿por qué? Espera que ore, Señor, dame una confirmación o lo que sea. Pero él enseguida va y demuestra lo que el Señor había hecho con él. Y él le dice, ahora vamos a leer el 9:17. ¿Lo tienen? 9:17 de Hechos. Dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino, no por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Este versículo también es para meditar. ¿Cómo empieza diciendo? Hermano Saulo. Él era enemigo para ese entonces, porque nadie les había dicho que Saulo se había convertido. Estaba pasando, estaba ocurriendo en ese momento. Él no lo sabía. Pero de pronto viene un hombre y tiene que ir obedeciendo a la voz del Señor. Entonces él va y le dice: hermano Saulo. A mí me conmueve mucho, porque aún siendo creyentes nos cuesta tener entre nosotros una buena coinonía. Aún entre hermanos que nos llamamos nos cuesta decir, nos cuesta estar juntos. ¿Por qué? Pienso yo y vuelvo al principio: ¿he tenido un encuentro con el Señor realmente? ¿O tiene que dejarme ciego el Señor para que yo pueda ver mi interior? Esto a mí me llamaba la atención, el Señor a mí. Tengo que mirar mi interior, porque tiene que existir un antes y un después. La gente tiene que verlo. ¿Por qué Él ha cambiado? Antes era así y ahora es peor. No, antes era de una forma y ahora es diferente. Tanto que me gusta, y le voy a preguntar, ¿qué hace? Así como el buen perfume. Una vez yo le pregunté a alguien: qué rico, ¿de dónde es? Y me lo dijo. El buen perfume desprende el olor sin que tú digas: esto es una marca no sé qué. El buen perfume solo, va solo. Hermano mío, el Señor huele esto. Búscale de todo tu corazón al Señor, y el Señor derramará de su perfume, y Él mismo te llevará hacia afuera. Él mismo, aunque tú digas: es que yo no sé predicar, yo no sé. Hermanito, solo tienes que desprender el perfume que el Señor te da. Eso se llama gracia. Que el Señor te acompañe todos los días. Señor, ayúdame en este día. Señor, quiero ser nuevo este día. Ya les empecé diciendo: las glorias pasadas no te sirven, solo te amargan y se vuelve rancio eso. En lugar de oler bien, se vuelve malo, empieza a oler mal. Tienes que contar tus cosas que hiciste hoy, tienes que tener planes para el futuro. Hay que estar ocupado en la obra del Señor. De lo contrario, mi hermano, esta mente que está sin hacer nada es el campo más grande donde puede venir Satanás y quedarse ahí. Eso es la mente. Si tú no estás ocupado en las cosas, alguien se va a meter ahí dentro. Si no está el Señor, alguien se meterá. Entonces, Pablo, después de estar 3 días ciego, dice que se quedó con Ananías, con los discípulos. A ellos les costaba creer. Ellos en sí decían: pero no entiendo, a lo mejor quiere matarnos, quiere saber cómo nos reunimos, dónde nos reunimos. Él quiere ser un infiltrado. Él ha venido a mirar algo. Ellos no se lo creían.
pero estuvo con ellos 3 días y el Señor lo mandó a que lo bautizaran. Saulo fue bautizado, lo amaron, lo perdonaron, porque ahí mismo lo pone hermano. Ellos le dijeron, le recibieron como un hermano. ¿Qué aprendo yo de Pablo hasta ahora? Que cuando tienes un encuentro con el Señor Jesús, te pones a su servicio preguntando, Señor, ¿qué quieres que haga? Si realmente el Señor nos habló, se caerán esas vendas de los ojos. En este caso de Saulo se cayó como 2 escamas, dice. Se cayó de los ojos y él pudo ver la obra del Señor. Y ese amor hace que tu gratitud sea grande. Hay un versículo que dice, al que mucho perdona, mucho ama. Eso es verdad. Si alguien te perdona 10 euros de deuda, tú dices, pero si te perdonan 100,000 euros, hasta te cae bien, le llevas algo, ¿verdad? Al que mucho perdona, mucho ama. Si tú crees que el Señor te ha perdonado mucho, mi hermanito, es lo siguiente, ámale mucho también. La gratitud es consecuencia del amor. Saulo ha pasado muchísimas cosas en el camino. Su vida lo cuenta después en Corintios, en muchas cartas que él va a escribir. Ha estado en peligro. Pero quédate con esto. Si he tenido un encuentro con el Señor, mi gratitud hace que diga, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y está de más descifrar. Amado hermano, tú y yo tenemos un ministerio desde el primer día que vinimos. Es de la reconciliación. Si tú te has reconciliado con el Señor, tienes que ayudar a los demás a que se reconcilien. Ese es el primer ministerio que el Señor ya te lo dio desde el día que te convertiste. Y ahora lo que tienes que buscar son tus dones y tus talentos. Hermano, nadie tiene la vida comprada ni la salud. Nosotros somos de fuera. Puede pasar un montón de cosas. Puedo yo cambiar de ciudad, me puedo ir a otro lado o quizá volver a mi país. Pero tenemos que dejar aquí una huella. Tenemos que dejar a alguien que haga, que sirva al Señor y que ame con tanta pasión como lo hacía Pablo. A él no le importaba dejar ni su vida. Él decía, mi vida misma la ofrezco yo. Y así lo hizo hasta el final. Hermano, quiero que este amor por el Señor arda. ¿Has tenido un encuentro con el Señor? Ese amor, hermanito, hace que dejes muchas cosas por servirle al Señor y te satisface y estás bien y estás tranquilo y te sientes en paz contigo mismo. Cada uno de nosotros es necesario que tengamos un encuentro con el Señor. Algo que también, paralelo a esto, yo vi una historia en Marcos 5, si lo quieren leer, lo leen. Ahí narra la historia de un endemoniado. Aquel hombre vivía en los sepulcros. Aquel hombre no estaba en su juicio cabal. Dice que tenía una fuerza extraordinaria. No sé si lo han visto, pero hay hombres que cuando salen de sí, nosotros decimos endemoniado, tienen una fuerza extraordinaria. Es que yo vi la liberación de un chico que era rockero cuando era joven. Entonces vi estas cosas y claro, las puedo asimilar. Este endemoniado vivía ahí fuera porque no podía estar en casa. Alguien cuando pierde el juicio, ¿dónde vive? En las calles. Nadie lo quiere en su casa porque llegan a tener miedo, porque puede agredirles en la noche, puede quitarles hasta la vida, ¿no? Entonces este endemoniado está en Marcos 5, narra una historia muy bonita. Dice que tuvo un encuentro con el Señor. A pesar que él estaba en esa condición, el Señor Jesús llegó
Y él enseguida corrió. El Señor lo liberó y se quedó. Y una vez más ahí sale la gratitud, porque él le dice: llévame contigo. Y el Señor le dice: no, quédate aquí. Ve a los tuyos. Porque en esa escena el pueblo, al ver que Jesús había sanado a ese endemoniado, pero había un contexto, que los demonios se habían metido en un rebaño de cerdos. Y claro, se han echado al mar y ellos veían la pérdida económica, no veían el beneficio que había traído, la salud que le había dado a ese hombre Jesucristo. Entonces todo el pueblo lo echaba a Jesús: vete de aquí. Y Jesús se fue y el gadareno quería ir con él. Y él le dijo: no, quédate, a mí me echan, pero tú me eres útil aquí. Habla de mí, di cuántas cosas ha hecho el Señor contigo. Hermano, Jesús se fue, pero te dejó a ti. ¿Cuántas cosas hizo el Señor contigo? Eso recuérdalo todos los días. Cuando hay personas que son agradecidas al Señor, crecen espiritualmente, y de por sí, mi hermano, atraerás a tu familia primero. El Señor siempre se ha centrado en eso. Primero tu familia. Ve a tu familia. Sálvate tú mismo. ¿Cómo es que hablas del Señor y no sabes en qué condición estás? Yo he visto tantas cosas, mi hermano. Hablar del Señor y vivir en una condición deplorable, indecente. Tienen al Señor en la boca, pero viven una vida totalmente desordenada. Tenemos que tener ese corazón convertido. Tengamos un encuentro con el Señor como Pablo. Solo tienes que buscar, no tienes que ir, hermano, tras nadie, porque eso sí que es idolatría. Que allá hay más unción porque el pastor tumba a la gente, haya revelación de milagros. Hermano, ¿tú por qué vas a la iglesia? ¿Por las metas o por las cosas que te ponen? ¿O vas buscando al Señor? Si tú buscas al Señor, Él mismo Él en persona te dará lo que tú quieres. Y no hay nada más importante. No pienses en lo económico. Eso es añadido, dice Mateo 6:33. Eso no se pide. Porque yo no he visto pedir a los niños: mamá, tengo hambre, mamá, tengo hambre. Un padre sabe cuándo tiene hambre su hijo y le da. No espera que esté muriendo de hambre. Un padre no se descuida todo el desayuno, la comida, la cena, y luego se acuerda: ay, me olvidé darle la comida. No es verdad. Siendo nosotros humanos damos buenas cosas, imagínense al Señor cómo tiene cuidado de nosotros. Si nosotros estamos bien con el Señor, buscando las cosas del reino que no son materiales, el Señor añade todo lo que tú quieres. Ahora nos damos cuenta por qué nuestras oraciones no funcionan. Señor, dame esto, dame cosas materiales. Señor, yo te ruego. Es que Él tiene cuidado de eso. Tenemos que dedicarnos. Además, no conocemos nosotros nuestro futuro. Él sí. Si quizá con ese poco de cosas perdemos nuestra alma y no nos damos cuenta de lo que estamos pidiendo. Mejor es decirle al Señor, y con esto no quiero desanimarles a nadie, todas las bendiciones son del Señor y Él es bueno y es fiel. Él bendice a sus hijos. El dinero no es malo en sí, somos nosotros los que pervertimos las cosas. Cuando tengamos la conversión real y verdadera, diremos como Saulo: aunque estemos como él, con conocimiento, con muchas cosas a nuestro favor que podemos hacer, es vano si no tenemos un encuentro real con el Señor. O así como el gadareno, que hayamos tenido una vida a saber cómo, pobrecito él, porque nadie cae así de la noche a la mañana. Algo progresivo y muy fuerte pasó en su vida para que pueda caer de esa manera.
vivir en los sepulcros, abandonado, golpeándose y sin la razón. Algo duro ha tenido que pasarle en la vida, pero igual el Señor fue a su encuentro. Tanto si estás aquí dentro como si tengas que llamar a alguien de fuera, es necesario que tengas al Señor en tu corazón y puedas presentarlo a la otra persona. Entonces el Señor se quedará ascuas sobre su cabeza, dice la palabra de Dios, que acumulamos a aquellos que llevan a la reconciliación con el Señor. Nada es en vano con el Señor. Tenemos un trabajo que hacer. Vayamos primero a mirarnos dentro. No esperemos a quedarnos a ciegas para oír la voz del Señor. Hermano, puedes oír la voz del Señor. El Señor habla de muchas maneras, de muchas formas, con un abrazo, con la palabra, en el mensaje, en una alabanza. Si tú tienes el oído abierto, tú vas a oír al Señor. Él sabe cómo guiarte, Él sabe cómo hacer, Él sabe todo. A Él no tienes que enseñarle. Entonces, tenemos que tener ese encuentro real con el Señor. Me gustaría también leer Efesios 4:13 vamos a leer. Nuestra vida es un proceso de transformación continua. Nadie puede decir, es esa, déjalo, es esa. Efesios 4:13, déjalo. Nuestra vida es un constante cambio, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que llegar hasta aquí y lo vamos a leer todos juntos. 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. Cristo es absoluto. No hay nada más grande que Él. Ni hay ni lo habrá. Él nos ha enseñado muchas cosas en la tierra. Él vino y con su ejemplo nos mostró que se puede andar, que se puede hacer. Y Pablo aún más vivía en un contexto como el que estamos viviendo ahora. La gente busca, necesita, porque el ser humano es así, necesita creer en algo y se aferran a cosas, a objetos, a ídolos. Somos nosotros los que tenemos que ir. Pablo era muy sabio en este aspecto y les decía, varones atenienses, sé que tienen muchos dioses, les presento a uno. Hay que ser sabios para presentar al Señor. Si somos radicales como el antiguo Saulo, el Señor nos dejará ciegas para que aprendamos. Tenemos que tener dentro del amor mucha sabiduría para poder predicar. Con el griego, con el judío, judío. ¿Qué quiere decir esto? Mi hermano, estamos en una vida donde todo el mundo vemos cosas. Intenta ir por algo que conoces a esa persona. No seas radical. Hacemos que desprecien al Señor y que blasfemen contra el Señor. Y por nuestra cuenta les puedo decir que si guardas un buen testimonio, vas a hacer mucho trabajo en la obra de Dios. Todos los que estamos aquí, deseo con todo mi corazón que puedan ser personas con un olor fragante, que puedan salir ahí y que la gente lo pueda ver, lo pueda notar. Amén. Él nos perfeccionará porque Él empezó la buena obra, Él la perfeccionará. Yo creo plenamente en esto. Yo he estado muchísimos años en el Señor y es ahora donde entendí la palabra. Creo en los procesos, sé que Dios ha comenzado a hacer algo en ustedes, pero también creo que un día son ustedes los que van a estar llevando, si el Señor no ha venido. Son ustedes los que tienen que ir.
Hermano, te animo a que puedas alistar tu vida, a que podamos tener un encuentro con el Señor. No importa que estés preparado, tú me dirás, yo me conozco la Biblia. Saulo también. Yo me conozco las leyes. Saulo también. O me digas, estoy perdido como aquel gadareno, tengo tantas heridas que no siento ya el dolor. Tienes que tener un encuentro con el Señor. Necesitamos tener un encuentro con el Señor. Él es el que llena nuestra alma. Él es el que ha venido, hermano mío, desde el cielo para salvarte. Aunque no hayamos estado en ese mundo, en ese tiempo, quería decir, es trascendental que tú creas esto. En esto se basa el Evangelio, en que Él vino y Él nos vino a salvar. Él nos vino a salvar de una condenación tan grande. Necesitamos entender cada uno de nosotros. Para poder compartir, necesitamos entender la palabra de Dios. Yo sé que va a ser costoso, pero más costoso será si empiezas más tarde. Empieza desde ahora. Empieza a conocer la palabra del Señor. Lee los evangelios, lee Lucas, lee Marcos, empieza a leer Juan. Te darás cuenta del amor de Dios, del propósito de Dios. Y si lees ya más adelante, ya vas a ver todas las obras que ha hecho todos los que han creído en el Señor. Voy a concluir con un texto que yo sé que todos un día lo diremos esto. 2 Timoteo 4:7. Y este es el sueño de todo estudiante que se gradúa de medicina, de ingeniería o de cualquier otra carrera. Uno quiere salir, uno quiere graduarse. Como cristianos también tenemos que hacerlo. Dice así 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Hermano mío, acaben la carrera. El Señor empezó a hacer una obra en ti, Él mismo la va a perfeccionar. Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra. Señor, queremos tener ese encuentro contigo, Señor, porque quizá la mucha letra nos ha ahogado, Señor, y no hemos buscado de ti. O quizá que el mucho dolor que nos trajo la vida, Señor, ha hecho que nuestro corazón esté tan dolido y que no pueda sentirte, Señor. Da igual, para ti no hay cosas imposibles. Señor, aquí hay un grupo, un remanente de tus hijos. Señor, sana nuestra alma, Señor. Sana nuestro corazón, Padre. Libera, Padre, si estamos cautivos, para que podamos ser libres, Señor. Padre amado, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos espirituales como tú lo hiciste con Saulo, Señor. Padre amado, para que podamos recibir de ti y para que podamos ver nuestro interior, necesitamos quedar así a oscuras. Padre amado, gracias por tu palabra, Señor. Queremos conocerte. Yo quiero tener un encuentro todos los días, Señor. Cada mañana al ver el sol y despertarme, yo sé que me has dado una nueva oportunidad de vida. Y yo sé que también me pedirás cuentas de ese día, Señor. Jesús, que nuestro tiempo sea aprovechado sabiamente. Al único y sabio Dios, a Él sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.